Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias una vez más por tu amor, por tus bondades, por la salvación que ha provisto en tu Hijo, una salvación perfecta, y, y nos has honrado de una manera tan grande, siendo merecedores, Señor, del juicio y del castigo. Tú no solo nos has salvado en tu Hijo, sino que nos has honrado, de tal manera que, como expresa la epístola a los Efesios, nosotros somos la esposa y el cuerpo de Cristo. Y es algo maravilloso. No lo entendemos todo, pero te damos las gracias por la revelación y que aquello pueda ayudarnos en nuestra vida para que sea santificada, Señor. Y, y ahora continuar el estudio con esa intención, con ese propósito. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Dice así: Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces, habíamos visto en este capítulo que un punto principal está en el versículo 3 que dice solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo, ¿verdad? Dice de la paz. Y ese punto, bueno, la única manera, como estamos viendo ahora, es que el Señor hizo algo. Cuando vino a la tierra y cuando ascendió, es que proveyó para que eso pueda llevarse a cabo, para que la unidad pueda ser guardada. No se hace, se guarda. Esa unidad la hizo, dice ahí, el Espíritu, la unidad del Espíritu. Dice, entonces, es guardarla y no hacerla. Pero para guardarla, la misma provisión del que la hizo, que es el Espíritu de Dios, aquí el Hijo de Dios, Él es el que provee para que eso pueda ser llevado a cabo. Pero siempre está la obra del diablo desde el principio. El diablo nunca ha dejado de actuar. Así como engañó en el principio porque él es mentiroso y padre de mentira, él no puede dejar de mentir y es padre de mentira además. Entonces, él no es hijo de mentira, es padre de mentira. De él viene la falsedad, el error y el engaño. Entonces, como está él y los que le siguen a él, los que le sirven, tanto dentro como fuera del cristianismo, entonces, pero aquí está hablando de aquellos que procuran llevar al error. Y es por eso que es tan importante lo que el Señor hace, que provee, ¿verdad? Dones a la iglesia, que son personas creyentes dotados, para que la iglesia no solamente sea edificada, ¿verdad? No solamente para que esté equipada para el ministerio, sino también para que pueda eludir y estar firme ante la intención del diablo por los suyos de engañar. Entonces dice, verso 9 dice, y eso de que subió,
Veamos el 8 mejor, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dijimos que eso tiene que ver con la idea de que Él triunfa y ahora Él reparte aquellos dones, aquello que ha, que ha obtenido a través de la victoria. Esa es la idea. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido. La palabra primero no aparece, ya lo habíamos visto eso, a las partes más bajas de la tierra y probablemente es la tierra misma. Algunos dicen que puede ser que ha descendido más allá en los lugares infernales, pero no es tan claro, ¿ya? Pero por lo menos aquí está hablando que descendió a la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces la idea aquí, como lo hemos visto ya, porque estuvimos viendo hasta el verso 11, es que el Señor vino y entregó su vida, ¿verdad? Hizo la voluntad de Dios, triunfó ante el pecado, ante el diablo, ante la muerte, aunque eso todavía no se ve en nuestra experiencia, pero eso ya está hecho. El punto aquí es que Él subió para de arriba, ¿verdad? Triunfante. Ahora Él, por el Espíritu de Dios, lo llena todo. Entonces, él cuando estuvo aquí, él se limitó, siendo Dios se limitó. Entonces, algunos los conocía, a algunos le hizo bien, a algunos a distancia, etcétera, pero no podía estar en todos, y él, en la promesa dice que él iba a estar en todos, y eso es lo que hace al ascender, triunfante, al enviar el Espíritu de Dios, ahora puede permanecer, puede guiar, puede establecer su estancia, puede establecer su morada en los creyentes, cada uno de los creyentes, como expresa ya en el capítulo 3:17, donde dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que Mm, arraigados y cimentados en amor. Entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, eso es lo que ora el apóstol Pablo a Dios, ¿verdad? Para que los dé esa, ese poder, ¿verdad? Y que el Señor pueda ser permitido morar libremente en los corazones. Entonces, al subir, lo llena todo por su Espíritu, y a través de su Espíritu, el Padre y el Hijo, que son el mismo Dios, como el Espíritu Santo, mm, habitan en nuestros corazones. Qué maravilla. Entonces, todo lo ha hecho para el bien nuestro y para el bien de lo que prosigue, que es el testimonio y la obra a través del cuerpo de Cristo, potenciada por el Señor, pero a través del cuerpo de Cristo. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos esto, lo que somos, para qué estamos. mm, Hermano, no, nosotros no somos para ser mero asistente a un lugar, nosotros tenemos mucho más. Y Efesios informa muchísimo, por eso es tan importante. Todos los libros son mm, importantes, pero Efesios en ese punto es muy importante. No somos para no estamos para ser mero asistente a una iglesia o algún lugar. Somos parte del cuerpo de Cristo y además mm, estamos para poder contar, entender cómo contar con ese poder para hacer una obra aquí en la tierra. Entonces mm, dice, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, porque era necesario. Lo que está hablando aquí mm, de los dones, Romanos 1 Corintios también habla de los dones, pero aquí está hablando de los dones esenciales para esta función. Entonces, y él mismo constituyó, ¿ya? Y siempre vemos allí que hay una palabrita que la 60 o la Reina Valera no la toma porque toma unos manuscritos distintos a los que son más reconocidos. Y los más reconocidos ahí agregan, y él mismo, ciertamente, es algo cierto, es algo veraz, constituyó o dio o puso a unos apóstoles, a otros profetas, que son llamados los ministerios de fundación, fundacionales, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, llamados de continuación o de consolidación. Entonces, Él lo dio porque era necesario y dio lo justo para nuestra necesidad, ni más ni menos. Él no dio más ni menos, dio lo necesario, lo justo, y puso y dio a la iglesia lo
que necesita para las funciones que vamos a ver ahora y para que sepamos para qué estamos en este mundo, para qué estamos en esta tierra. ¿Cuál es la función del cuerpo? Cada uno de los creyentes. Entonces están los apóstoles, ¿verdad? Y los profetas, ¿ya? Y los apóstoles son los enviados por el Señor para ciertas funciones, ¿verdad? Tenemos el apóstol a los gentiles, que es el apóstol Pablo, tenemos el apóstol a los judíos, que es Pedro, ¿verdad? Tenemos los profetas, que son ellos mismos, son profetas, y nos ha sido dado las escrituras a través de los profetas, y en ese tiempo, cuando todavía no estaba completa la iglesia, estaban los profetas, ¿verdad? Don extático, en donde el Señor proveía, ¿verdad? De lo necesario en cuanto a a la enseñanza, en cuanto a la revelación del misterio a través de ellos. No tenían la escritura, pero tenían a los profetas. Ahora ya no son necesarios en ese sentido porque ya tenemos la escritura. A otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Ya? La mejor traducción ahí es, él mismo puso o dio a unos apóstoles, a otros profetas, ¿ya? A otros evangelistas y los pastores y maestros. Y los, en vez de a otros, y los, ¿ya? Entonces los va sumando. En el fondo los va sumando los apóstoles y los profetas y los evangelistas y los pastores y los maestros los va sumando. Esa es. ujú, Entonces va sumando una provisión plena, adecuada para las funciones que vamos a ver después. Entonces dice, los evangelistas claramente son los que predican el evangelio. Pablo tenía todos los dones, era apóstol, era profeta, era evangelista, era pastor y maestro, lo tenía todos, 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 todos. Entonces los evangelistas son especialmente los que hacen la obra del evangelio. Todos pueden predicar el evangelio, pero el evangelista tiene un don establecido, claro, que se percibe. Pastor y maestro seguramente son la misma persona, lo más probable, porque es ahí, pastores y maestros, que es llamado una andíadis, que de los dos hace una sola persona o una sola función, pero aquí son personas, son los que Dios, personas que el Señor dio a la iglesia. Entonces, pastores y maestros han de ser lo mismo, porque los maestros pastorean, guían, alimentan. Entonces, tienen esa función. Verso 12. El Señor proveyó lo necesario, lo decimos, con esta intención o con este propósito, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, los dones, los que Dios dio, tienen una función y se espera un resultado, un resultado. Entonces, el propósito de todos esos dones, los fundantes y como hemos dicho, los que son, continúan, ¿verdad? Y consolidan en cuanto a los dones, consolidan a la iglesia, entonces, o consolidan lo que se recibió de los apóstoles y profetas, dice, es a fin de perfeccionar, perfeccionar. O sea, los dones, querido hermano, son para perfeccionar al creyente. El creyente tiene que entender que esos dones son para que sea equipado, porque perfeccionar es equipar, llenar, completar, amoblar ujú, una casa también, equiparla. Por ejemplo, voy a equipar mi casa, ¿ya? Entonces, ujú, tiene que ver con el hecho de completar, ¿verdad? Llenar la casa con lo necesario. Entonces dice amoblar completa y convenientemente. ¿M? Entonces, está hablando de terminar la instrucción, términos que van desde crear hasta terminar. Entonces, el perfeccionar es algo que tiene un comienzo y se espera que se complete la tarea. Se espera eso, que se complete la tarea, o sea, que los creyentes sean realmente, dice, perfeccionados. ¿A ujú, quiénes? A los santos. ¿A quiénes? A todos los santos. El ministerio, todo lo que el Señor dio a esos hombres, ese servicio es para todos los santos, a los santos, para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todos los santos tienen un servicio dentro del cuerpo.
porque esos miembros tienen mm, un servicio, tienen una función, todos. mm, Nadie puede decir que Dios no le dio nada. Nadie puede decir que, el Señor me habló y hay esta necesidad, esta otra. Y yo, eso es lo que el Señor me dio porque el Señor me habló. Ahora sé para qué sirvo, para qué estoy aquí. O sea, el ministerio debería hacer algo, porque es perfeccionar. Incluso habla de estimular, despertar en el creyente eh, el servicio. ¿Para qué está? Por mm. eso digo, no, los creyentes están equivocados cuando piensan que son meros, ¿ya? Meros, eh, eh, ¿cómo se llama? Que ellos se Yo- presentan nomás en la iglesia y nada más, po, asistentes nada más. Eso no es así. Si el ministerio es para que sea absorbido, para que uno sepa para qué sirve dentro del cuerpo, qué mm, función, qué parte del cuerpo es para eso. Entonces muchos no saben para dónde van, qué es lo que tienen que hacer, para qué estoy aquí, no saben. Está hablando del cuerpo, no del servicio, lo cual está bien en la casa, el testimonio con los hijos, para con los esposos, etcétera. Ya para los padres en algunos casos. Ya, entonces, no, eso está bien, pero está hablando del cuerpo, po, de la iglesia, la función de la iglesia. ¿Cuál es es el ministerio? ¿Cuál es el servicio que le fue dado a cada uno? Entonces uno tiene que escuchar, po. Uno tiene que atender para que el Señor le hable y diga, mm, tú eres para esto. Ah, ahora me queda claro para qué estoy aquí. Antes no lo sabía, ahora lo sé. mm, Dice, a fin de perfeccionar, es decir, con la función de ellos es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, un trabajo ministerial, un servicio ministerial. Por eso esos mm, que, disculpen hermanos, que se establecen como pastores únicos y todo, dejan el esparto, porque son ellos únicos, los demás no hacen ni una cosa, no hacen nada. Y no les permite hacer nada, tampoco, ni siquiera estudiar la Biblia, no les permiten nada, en algunos casos. Uno se alegra cuando hay lugares donde aman la Biblia y hacen cursos y disipulan, como ya, no importa el nombre, pero se ocupan y además el que escucha tiene que saber para qué está, no importa al nivel que lo hagan, pero que sepa que la Biblia es importante, otras partes no. Otra parte cierra la Biblia a todo y el pastor es el único, y ni él lee la Biblia, pues. Entonces, aquí los verdaderos dones son que ellos tienen que ser equipados, ¿ya? Incluso motivados, estimulados, ¿ya? Como lo hemos dicho, para la obra del ministerio, para trabajar en el ministerio o para trabajar de manera servicial. mm, Entonces, claro, uno dice, bueno, dejemos la pega a otro, yo no lo hago. No, lo que sí hay que entender, bueno, yo no tengo ese don, yo no puedo estar ahí, hay que dejar a los hermanos que tienen el don. El Señor a mí me tiene para otra cosa, porque ahora yo he aclarado para qué. Ahí está bien, pero decir los demás que hagan todo, yo no hago nada, no, po, porque uno tiene una función, es parte de la iglesia. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y ahí cuando dice para es hacia, ¿ya? También tiene una función de propósito también, pero va hacia algo, tiene un fin. Y el fin es la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando un creyente, por el ministerio de aquellos dones que el Señor dio, es perfeccionado, es edificado, es motivado, ¿verdad? Es activado para saber, ahora ya sé cuál es mi parte. Y cuando sabe cuál es su parte y funciona, el cuerpo es edificado. mm, Qué anhelo, disculpen en lo personal y espero que ustedes también estén en ese anhelo y oren por eso, que el Señor levante hermanos que sirvan, levante hermanos que amen la palabra de Dios, levante hermanos que Él haya puesto para enseñar, para evangelizar, para guiar al pueblo de Dios y también que Él me aclare a mí cuál es mi lugar. Hay que estar constantemente en eso. Y que el Señor envíe obreros también a su mies, son necesarios, pero que lo envíe Él, porque no que se envíen solos, po. Porque le va a ir mal, el Señor no va a estar con ellos. Lo importante es que el Señor lo envíe, el Señor esté con ellos en ese servicio. Entonces mm, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire el trabajito, tremendo servicio que tiene tu hermano. Equipar a los creyentes. Qué tremendo servicio, es importante. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la meta. Hay una meta. Entonces hay que correr la carrera, como dice el apóstol Pablo. Hay que correr la carrera, ¿verdad? Hay que despojarse de todo, ya, dice en hebreo, del pecado, etcétera. Y hay que correr y para llegar a la meta. Hay una meta, ¿ya? Hay una meta. Entonces, pero para llegar a la meta hay que correr, pues hay que avanzar, po, hay que servir, hay que saber para qué sirvo, de una carrera. Entonces tú tienes que saber para qué el Señor te tiene acá, pues si nadie sobra, nadie mm, sobra, nadie está de más. Y nadie puede decir que otro lo haga. Si el ministerio es para ti, pues, para que tú actúes y sepas para qué el Señor te dejó aquí, pues. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero hasta que todos lleguemos es que el cuerpo aquí está, de Cristo está funcionando, está sirviendo, está trabajando y vamos avanzando po, en el Evangelio, en el ministerio, etcétera. Entonces dice, hasta que, importante sea hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. ¿Ya? Entonces, la doctrina entendida claramente por todos los creyentes. Los creyentes deberían manejar las doctrinas, pero no las manejan porque no se interesan, piensan que es para otros. Y además muchas veces nos enseñan las doctrinas. Hay que la doctrina entenderlas, como estamos hablando ahora, porque esta es doctrina. Entonces, también hablamos de nuestra vida, etcétera, pero aquí esto es doctrinal, porque esto es entender cómo es la cosa, cómo funciona la cosa. Eso. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, a la unidad doctrinal. No que todos pensemos igual en todas las cosas, sino la doctrina, entendamos bien, la doctrina del bautismo, la doctrina de la cena, cuál es la cena, para qué es la cena, de qué se trata la cena, qué tengo que pensar en la cena. mm. Algunos van a la cena y dicen, Señor, perdona, porque soy tan pecador, soy tan malo, la cena no es para eso. La cena no es para eso. Hay sinceridad. El problema es que no hay necesariamente claridad. Yo no digo que no sea sincero, pero no es claridad, pues la cena no es para eso. Para adorar a Algún día Dios. tengamos que hablar del tema de la cena, no sé por qué tema, ahora estamos hablando, pero en algún momento hemos hablado algo de la cena, lo hemos dicho, entonces, etcétera. Entender esas cosas, entender las dispensaciones, entender en qué tiempo estamos, cuál es el que viene, cuál es el final. También lo hemos visto en el capítulo 1, la dispensación, etcétera. Entonces dice, a la unidad de la fe, entender la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, experimental. Entonces, una de las funciones de los dones es que yo conozca a Cristo experimentalmente al Señor, a través de la doctrina, a través de la enseñanza, que conozca al Señor experimentalmente. Es experimental, pero también tiene la idea de plenitud, ese conocimiento. A un varón perfecto. ¿Ya? Entonces, esa palabra ahí, lleguemos, hasta que todos lleguemos, ¿ya? La palabra es un tránsito o movimiento, ¿ya? Y tiene la idea de llegar al final y se usa para llegar a la estación de término, hasta que todos lleguemos, o sea, cuando lleguemos, cuando termine esto y lleguemos. Pero antes de eso, bueno, está el saber cuál es mi lugar en este servicio. Disculpen, ¿cuál es mi lugar en este servicio? Hasta llegar a esa meta. Entonces, hasta que todos lleguemos, la estación final, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, yo tengo que saber si entiendo las doctrinas, si entendemos toda la doctrina, la entendemos bien. También si he conocido experimentalmente al Señor, al Hijo de Dios. Para eso es la doctrina. Dice, a un varón perfecto
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta final, a eso vamos a llegar, pero para eso tienen que funcionar. La obra del ministerio, acuérdate hermano, el servicio del ministerio, saber por el ministerio qué es lo que Dios me dio para la edificación del cuerpo, hasta que lleguemos, o sea, esto es hasta el final, po. Esto no comienza cuando uno se va al cielo, esto es ahora y después llega al final, es decir, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una iglesia madura, un cuerpo maduro, una esposa madura, es decir, a la estatura de, dice, de la plenitud de Cristo, es decir, como hemos alguna vez mencionado, al mismo nivel que el Señor, la cabeza, que es perfecta. Por eso dice ahí, lo hemos mencionado, dice verso 25 del capítulo 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, que sea como Él, sino que fuese santa y sin mancha, como Él lo es, o sea, santa y sin contaminación. Entonces dice, verso 13, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, todos tienen. Los dones son para que todos sepamos y seamos parte de esta edificación para hasta llegar, estar en esta carrera, ¿verdad? Hasta llegar a la meta. Pero todos, po. Y para eso, ¿sabe? Es sumamente importante dejar, ¿qué cosa? Todas las cosas que a mí me hacen detenerme. Yo tengo que dejarlas. Es que tengo problemas, es que tengo esto, y todos tenemos problemas y todo, pero eso hay que procurar, Señor, esto me impide seguir. Quítalo. Yo eso lo dejo en tus manos, porque si yo me ocupo de eso voy a estar frenado, voy a estar frenado. Yo cuando estuve enfermo como un año por el asunto de la depresión, yo estaba loco, pero loco por la enfermedad y además porque estaba frenado. Y una de las cosas que uno oraba al Señor, y yo pienso que muchos lo han hecho, Señor, quita esto porque con esto no puedo seguir, no puedo avanzar. Y es mi responsabilidad. El Señor a uno lo libera porque uno desea, pero no puede. Pero eso uno tiene que entenderlo. Y lo que uno tiene que hacer cuando entiende esto, que tiene que avanzar y seguir y avanzar para poder llegar a la meta que es que lleguemos toda la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura, ¿verdad? Dice, de la plenitud de Cristo. Entonces yo tengo Señor, yo no puedo con esto. Quítalo, Señor, porque yo quiero seguir avanzando. No quítalo para ser feliz. Quita todos mis males para ser feliz. Quita todos mis males porque me duele, po. Quita esto porque me afecta. ¿Y para qué te lo va a quitar si va a seguir igual, po? Si no tienen ni una dirección espiritual, si no tienen ninguna intención espiritual, si no te has dado cuenta que este asunto es importante, que entender y la Biblia es importante, y ser parte de la edificación, los dones, ¿verdad? Para uno, dice ahí, para perfeccionar, ¿verdad? Para equipar, para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. No solamente ellos, sino uno también, po, hacia la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno tiene algo que impide, bueno, primero impide a qué? A que yo sea feliz, a que yo no tenga dolor, a que no me falte nada, a eso nomás, igual que el mundo. O, Señor, quítalo para poder seguir avanzando, porque esto me tiene frenado y yo deseo lo tuyo, y deseo avanzar, y deseo servirte según tu voluntad. ¿Para eso quieres que te lo quite o para ser feliz nomás? Entonces, ¿saben? El cristianismo y la religiosidad, todo eso ha cambiado las cosas. Entonces, el asunto no es para servir al Señor y que esto lo quite para servirlo, sino para no sufrir y nada más.
Por eso las oraciones son tan débiles. Por eso, al no entender esto, las oraciones son solamente que el bien nuestro, ¿ya? Y no exponerse. Mire, voy a leer en Apocalipsis, ¿ya? Voy a leer en Apocalipsis. Dice así, el mensaje a Esmirna, ¿ya? Apocalipsis 2:8, lea un poquito. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, que significa mirra. El primero y el postrero que estuvo muerto y vivió dice esto. Yo conozco tu sobre y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás, están siendo perseguidos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, una tribulación grande. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, eran fieles, pero hasta la muerte, es decir, aunque tengas que morir. Pero ellos estaban entregando toda su vida, su servicio al Señor, y por supuesto el diablo responde. Y el diablo estaba manifestando a través de los que no son suyos. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, dice, de la vida. Entonces nosotros tenemos que saber lo que tenemos, lo que nos espera. Pero para eso tenemos que entender bien cuál es nuestra función. No ser felices, no sufrir. Por eso dice que el Señor nos dio no solamente ya el que creamos en Él, en Filipenses dice, sino que padezcamos por Él. ¿Pero por qué? Bueno, porque el diablo se enoja, porque el diablo está allí, porque el diablo usa lo suyo. Pero ese es nuestro servicio, si nuestro servicio no es, lo repito, que no nos pase nada. Y la iglesia está muy, muy, muy desviada en ese punto. Entonces dice, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, completo, a la medida de la estatura o de la edad, algunos también traducen, de la plenitud de Cristo, es decir, que nosotros seamos dignos de la cabeza, desarrollados, maduros, santos, puros, como la cabeza, santa y sin mancha. Es para eso para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes. Para eso la salvó, po. Pero si uno no entiende eso y se desarrolla y avanza en lo que es, bueno, en realidad no va a estar a la altura de la cabeza. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿cómo poder guardar la unidad del Espíritu a través de los dones? Entonces dice, para que ya no, ¿ya? Entonces, los dones, ¿ya? Y el avance a través de esos dones y el crecimiento del desarrollo hasta llegar a la plenitud, a la estatura y a la plenitud de Cristo, que será al final, esa es la meta, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, entonces, los niños fluctuantes, lo hemos visto, son los niños sacudidos, ¿ya? Y tiene que ver con ser zarandeados por las olas. Entonces, a la madurez espiritual del cuerpo de Cristo se opone la infancia espiritual de sus miembros. Entonces, la infancia espiritual, niños, y aquí son niños pequeños, podemos decir niños de pecho, porque son niños pequeñitos. Entonces, zarandeados por las olas a la madurez espiritual del cuerpo de Cristo, que es lo que tiene que avanzar y desarrollarse, que tiene que madurar, perfeccionarse, dice, se opone la infancia espiritual de sus miembros. Pero todo esto que hemos visto es para que eso no suceda. Pero yo tengo que entenderlo y que poder entender cuál es el trabajo ya de servicio aquí en cuanto al cuerpo. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes.
llevados de un lado para otro, por doquiera, dice, de todo viento de doctrina. Hay creyentes y creyentes verdaderos que andan de iglesia en iglesia. No, no solamente en lo que entiende, sino también en los lugares andan de iglesia en iglesia. No solamente cavilan en su mente, sino también en el presentarse en distintos lugares buscando no sé qué cosa. Pero en el fondo lo llevan de un lado para otro. Una persona dice, oiga, ¿por qué está ahí? Mire si esto es así, si el bautismo es así, ¿ya? Si eso está malo. Usted está mal, la cena hay que celebrarla una vez al año nomás. ¿Cómo eso es anti? Y le empieza a meter cosas y como no está bien, doctrinalmente bien establecido, se lo llevan. Y después viene otro y se lo lleva a otro lado. Y así andan. Porque no están bien establecidos. Entonces dice, pero si eso está diciendo aquí, po, o estoy mal. Llevado ya como la hora de un lado para otro. ¿Se acuerdan que yo les contaba de una vez cuando fui por un día nomás, con mi señora y mi hijo a la playa? No había nada de gente ahí, pues, sí, fuimos una fecha para salir, un poco. A mí no me gusta mucho la playa, por si acaso, cuando el verano no me gusta, ya, por lo que uno ve, pues entonces no. Trato de arrancar de eso. Pero había un ave, ya, quieta, que estaba casi a la orilla. A los pocos minutos lo veo y está por allá lejos, pero está quieta, no hace nada. Ya. Si hubiese pataleado, si hubiese manifestado, estaba viva, pero estaba como muerta porque estaba ahí. Manifestado vida, no se lo llevan, ¿ya? Entonces, el creyente cuando manifiesta vida, cuando responde a esas intenciones de llevarlo y de repente se da cuenta que está por allá, doctrinalmente, es porque se lo llevaron. Pero si responde, no se lo van a llevar tan fácil. No se lo van a llevar tan fácil. Yo le he dicho, he contado a veces de preguntas que hacen hermanos porque dudan y creen cosas que en el fondo solamente son imaginaciones de los hombres. Entonces, para que ya no seamos niños pequeños fluctuantes, ¿ya? Entonces, zarandeados, sacudidos, ¿ya? Como a la hora del mar sacude y lleva de un lado para otro. Por eso dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, de aquí para allá, de un lado para otro, como un barquito, ¿ya? Que es llevado por el aire y se va de un lado para otro, un barquito chiquitito, no aguanta los vientos de doctrina, no lo aguanta. Entonces, tiene que ser un- una una nave firme, sólida, porque no lo lleva a cualquier lado, sino que la nave tenga su propia dirección. Entonces dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay mucha doctrina, mucha enseñanza en el aire, en todos lados, que entra y quieren penetrar, pero muchas son del diablo. Entonces yo tengo que estar bien establecido la enseñanza, la doctrina, para no caer. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto por lo menos enseña de que hay una intención. Es intencional. Entonces, el estratagema, aquí lo vemos, es el juego de dados, de cubos de dados, juego de azar. Es decir, eso habla de que procuran poner una trampa al creyente. El diablo a través de esos inicuos, ya aquellos que no son del Señor, y que están dentro del cristianismo, lo usa para al creyente sacarlo, hacerle trampa, engañarlo, porque el diablo es tramposo y los que son de él también. Entonces la palabra ahí, por estratagema de hombres que para engañar, hay una operación. Dice el ministerio de iniquidad ya está presente. Hay una operación, dicen tesalonicenses. Entonces hay una operación del diablo a través de los que son de él, con intención. Y es por eso que hay que estar firme, po. Por eso hay que estar bien claro de la doctrina, para que el Señor me puso aquí, para que dio los dones a la iglesia, para yo escucharlo, para yo recibirlo, para yo ser equipado y para poder servir en esta obra y además para la unidad, como dice en el 13, que lleguemos todos a la unidad de la fe, a la doctrina correcta, entendamos bien las cosas de la Biblia. Entonces dice, por estratagema, ya la trampa, de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas
del error. ¿Ya? Entonces, una de las intenciones aquí no es que la persona pueda ser llevada a la verdad, a lo correcto, sino que tiene la intención de engañar, de mentir. ¿Ya? Entonces, ellos engañan. Hay artimañas del error que tienen malas intenciones. Entonces, dice que expone negativamente el blanco del ministerio y lo llevan para otro lado. Entonces dice, por estratagema de hombres, ya que mueven los dados, han visto eso que mueven las cosas así y engañan, ya, y ¿saben lo que hacen? Usan palos blancos, ya eso que, ¿dónde está el dado? ¿Dónde está no sé qué cosa es? Como como una moneda, no sé qué cosa es, no me acuerdo bien ya, y van cambiándola, ¿ya? Y pone un palo blanco que pone plata, ¿ya? Y siempre gana, pues, el palo blanco. Y entonces, oh, está fácil la cuestión. Y viene el otro y ya después ya engañan. Y ponen la plata y pierden, y pierden, y pierden, y pierden. Engañan, ¿ya? Hacen mostrar algo como bueno, como correcto, y en el fondo es para atrapar a la gente, ¿ya? Y muchos llegan allá y son llevados, arrastrados a esa doctrina o por esa doctrina y después caen en el error, incluso en el pecado. Entonces dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese con astucia es hacer todo. O sea, usan todos los métodos, todo lo posible para engañar, todas las fuerzas, toda la intención de engañar. Esa palabra astucia significa, como lo se expresa, el hacer todo. A ver, me parece que, a ver, voy a confirmar si el texto, pero un poquitito, a ver. Ya, miren, el verso, 2 Corintios 12, 16, y lo usa el apóstol Pablo, ¿ya? Porque estaban diciendo estas cosas de él. 2 Corintios 12, 16, dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, o no fui carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. O sea, él no quiso, lo que estaban diciendo de él es que él no había sido carga, se estaba haciendo el humilde para después venir y arrasar con todo lo que tenían. Entonces, y entre eso, el hacer la ofrenda, ¿ya? Entonces, pero admitiendo esto que yo no he sido carga o no fui carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Y ese como soy astuto es que puse toda la intención, todo lo posible para engañarlos. Esa es la palabra. De eso lo acusaban. Pero aquí es una realidad. Dice, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Y las artimañas, la palabra método, los métodos del error. Todo esto es del diablo, por eso hay que estar atento. Efesios 6:10 comienza a hablar más directamente de la importancia de vestirse, ¿verdad? De la armadura de Dios con respecto a los ataques del diablo. Dice, el método es un plan perverso y premeditado. Entonces las artimañas del error, la palabra artimañas es eso, es un método, es decir, un plan perfecto, perverso y premeditado para llevar al error. Hay engaño dentro del cristianismo, hay engaño. Está hablando del cristianismo en general. Entonces nosotros tenemos que estar bien en pie para no ser engañados, porque la intención está. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces cuando dice, sino que, es decir, en vez de eso, siguiendo la verdad en amor o hablando la verdad en amor, siendo veraces, no mentirosos. Y además, aquí se puede agregar, estando bien establecido en la verdad. Y unido entre sí, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer como una planta. La palabra aquí crecer se usa para como el crecimiento de una planta que se va desarrollando, va creciendo, se va poniendo bonita, tiene una flor, ¿verdad? Algunos tienen fruto, etcétera. Va creciendo. Entonces, sino que en vez de ser arrastrados,
por causa de la infantilidad del creyente que no ha crecido, dice, en vez de eso, siguiendo la verdad en amor o hablando la verdad. ¿Y cómo hablar la verdad si no la sé? Tengo que conocerla. Ya, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque en el fondo el crecimiento, y lo va a expresar el verso 16 más claramente, el crecimiento lo da el Señor po, en Él. ¿Por qué? Porque Él, por el Espíritu, dio los dones con la intención de que haya crecimiento, de que cada uno conozca su función dentro del cuerpo y haya crecimiento. Eso lo hizo Él, po. ¿Verdad? Por eso dice, el que descendió es el mismo que, verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y cómo lo llenó? A través del Espíritu Santo y dotando a los creyentes, a la iglesia de los dones necesarios para su desarrollo y su edificación. Y para que, lo repito, cada uno de nosotros sepamos nuestra función dentro del cuerpo. Entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16. ¿De quién todo el cuerpo? ¿De quién es un relativo? Y aquí el más cercano es Cristo. Entonces, ¿de quién todo el cuerpo? Es decir, de Cristo, ¿ya? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Lo primero que vemos ahí, así en forma general, es que cada miembro se ayuda uno con otro, ¿verdad? Dice mutuamente, se ayudan. O sea, cuando yo entiendo lo que la función mía aquí en este mundo, en cuanto al cuerpo, ayudo, soy de ayuda para el otro y el otro me ayuda a mí. Entonces, mutuamente, eso. Entonces dice, de aquí en todo el cuerpo, todo esto viene de Cristo, es decir, en el fondo viene de Dios. Bien concertado, ¿ya? Dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y ese concertado es conectado, no es un cuerpo así desmembrado, es conectado, es un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y unido o coligado entre sí por todas las coyunturas. Y ese cuando dice unido, ¿ya? O coaligado, está hablando de este cuerpo, la idea es que está siendo levantada y puesta en pie de manera vertical. Entonces esa palabra significa levantar. Dice, da pues a entender que los miembros están conectados en posición vertical, ¿ya? Con la cabeza. Entonces, el cuerpo nunca está desconectado de la cabeza, nunca está lejos de la cabeza, nunca se puede crecer, desarrollarse por sí misma. Los miembros tienen su función, pero la cabeza es la que alimenta y da toda la alimentación, ¿verdad? Y todo lo necesario para el crecimiento. Es decir, está conectada a la cabeza, tiene que estar conectada. Entonces, ¿de quién? Es decir, de Cristo, quien es la cabeza, todo el cuerpo bien conectado o concertado, dice, y unido o coaligado, ¿ya? Coaligado, pero con la idea de ser levantado verticalmente y tiene su relación con la cabeza, entre sí por todas las coyunturas o las junturas, está junto, está unido, un cuerpo unido, un cuerpo que funciona, que se mueve como el nuestro, que se ayudan mutuamente. ¿Ya? Dice, o habla del sustento mutuo, según la actividad propia de cada miembro. Cada parte tiene su función, cada creyente es importante. Los dones no son para que ellos se inflen, se creen ellos mismos. Los dones que Dios puso, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son para inflarse, son para alimentar, para equipar y para que el cuerpo pueda crecer y madurar y funcionar para eso. Pero todo eso viene de Cristo desde el principio, como aparece aquí y hemos visto en el verso 10. Dice, según la actividad propia de cada miembro, cada cual tiene su actividad, su función. Dice,
em, según la actividad o la energía ya propia de cada cuerpo o de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién recibe el crecimiento? El cuerpo, a través de los miembros. Según la energía, ¿verdad? La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento, el cuerpo, para ir edificándose y esto en amor. El amor. El amor es lo que tiene que estar ahí en el ambiente. Por amor al cuerpo, yo he de ocuparme, saber cuál es mi función. ¿Para qué? Para que de esa manera, ¿verdad? Sea un miembro que participa, dice, en el crecimiento, en la edificación de este cuerpo. No hay nada más hermoso que ser parte de esto. No solamente ser parte de la iglesia, sino del desarrollo y del crecimiento, porque la iglesia está creciendo, desarrollándose espiritualmente. Y eso viene del Señor, viene de Dios a través de Cristo, ¿verdad? Pero y llega a nosotros para que nosotros podamos darnos cuenta de la importancia de nuestra función. Lo digo, no meros asistentes, ¿ya? Y no tampoco meros observadores, sino, más que eso, ser parte y darnos cuenta que somos parte de la función del cuerpo. Somos parte. Cada creyente, cada miembro es importante. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí el estudio del- de esta parte del capítulo 4. Bien, vamos a orar al Señor. Eh, Johnny, no sé si estás por ahí, Johnny, si nos puede ayudar con la oración. Vamos a ver, porque ya algo pasó ahí. ¿Ya? Bien, vamos a orar al Señor entonces para dar por terminada este estudio. Oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, rogarte que podamos comprender lo que aquí expresa, la importancia de saber que el Señor ha provisto lo necesario para el equipamiento, para que nada falte, para ser completamente amoblados, como se expresa, para ser completos, para que nada nos falte, pero también para estimular y para despertarnos en cuanto a la importancia de nuestra función dentro del cuerpo. Queremos rogarte todavía que cada uno pueda saber cuál es su función, que pueda comprender que es parte del cuerpo. Esto no es para uno, para algunos, es para todos. Y si algunos han sido dotados para estar delante y para ministrar, es para que también cada uno de los miembros que escucha de manera activa pueda comprender, ser animado y levantado en el poder de Dios para servir en esta obra tan importante para la edificación y como hemos visto en el último versículo, para el crecimiento, ¿verdad? Y de esa manera ir edificándose en amor. El amor es lo que tiene que manifestarse aquí. El Señor Dios, el Padre, envió a su Hijo por amor. El Hijo envía y dota, el Espíritu Santo y dota a los creyentes en amor. Todo es en amor. Ese es el ambiente que tiene que prevalecer en el desarrollo, el crecimiento de la iglesia y por esa causa cada uno interesarse en saber cuál es su lugar en la función, en esta función de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Queremos darte las gracias, Señor, por lo que hemos leído, tu ayuda para seguir entendiendo y viviendo tu palabra. Lo hacemos todos agradecidos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.